Vamos a tener hoy la quinta parte de la visita del Papa Francisco a México. Vamos a centrarnos en su llegada, pero después ya en su primer día de estancia allí, con todo lo que fue aconteciendo. Vamos a ver cosas que no van a dejar de sorprendernos. Vamos a adentrarnos en un poco de recordatorio de lo que aconteció cuando él llegó, donde vamos a ver precisamente una serie de vídeos, dos de seguidos, pero antes de ver un poco el proceso de cuando desciende del avión, el gran recibimiento que le dieron allí, vamos a ver primero esto, que son unas declaraciones de un político y activista, que la verdad, cuando habla, hay que oírlo. Al menos en este caso. Ya vemos que es una persona realmente crítica con todo lo que el Papa iba a hacer allí, pero con todo lo que iba asociado entre el gobierno actual, al menos, de ese país y precisamente los temas vaticanos en México. La verdad es que cada palabra que ha dicho ha sido muy contundente y nos habla, en cierto modo, de partidos de diferente ámbito que están llevando precisamente el que, pues, un acercamiento hacia la persona del Papa y un acercamiento de toda la nación hacia Roma, hacia el Vaticano. Bien, la verdad es que además nos hablaba de situaciones bastante difíciles para el Papa en ese lugar, porque tienen que ver con casos de pederastia y demás. Y ya vimos algo anteriormente y seguramente veremos algo más después. Ahora vamos a ver esa espectacular bienvenida del Papa a México. Va a ser un resumen, no va a ser entero, porque entero fue largo y vaya de cosas que hubo. Vamos a ver este. Si habéis visto, es impresionante el recibimiento, mucho folclore y da que pensar. ¿Esto se lo hacen a cualquier presidente de nación que vaya por allí? ¿Lo tienen por costumbre o es un detalle especial hacia este personaje, el Papa Francisco? Bueno, pues ya hemos visto y veremos más cómo todo esto que se montó al respecto ha sido motivo de polémica en muchas personas. En otros no, ya les va bien, por supuesto, todo va bien, pero para otros dicen, ¿valía la pena hacer esto? ¿Tocaba hacer esto? Bueno, pues evidentemente aquí se denota quién manda y quién se supedita. Esto no se hace con cualquier gobernante. Y recordemos que el Papa no es solo cabeza de la Iglesia Católica a nivel mundial, sino que es el líder de una nación también, el Estado Vaticano. Y aquí tenemos a Lucero, que dice que la visita del Papa es un regalo de amor para mexicanos. La cantante Lucero dijo estar feliz y agradecida de haber formado parte de la comitiva de artistas que la víspera recibió al Papa Francisco con la canción Luz, la que hemos visto ahora en el vídeo.
y aseguró que esta visita dejará un mensaje de amor en el país. Estoy feliz y muy emocionada de haber sido invitada para este acto por la primera dama Angélica Rivera, quien impulsó la iniciativa de que se hiciera este tema especialmente para la ocasión, declaró la intérprete. Ya veis, la primera dama del país fue la que propició que se hiciera este tema en una ocasión especialmente dedicada para el Papa. Afirmó que para ella fue una emoción bellísima al estar presente en la llegada del jerarca de la Iglesia Católica y que de fondo se escuchara la música mexicana interpretada en vivo por los mariachis. Aún emocionada, Lucero compartió el mensaje que les dio el pontífice. No olviden nunca que ustedes, los mexicanos, tienen el mayor tesoro de América. Atención a estas palabras, el mayor tesoro de América, que es la guadalupana. Nos quedamos todos con esta esperanza y fe que nos regaló. Comentó que esta visita es un regalo de amor, de luz para el corazón de millones de mexicanos. Él trae la paz y la alegría que necesitamos no solo en México, sino en el mundo que está necesitando de amor. Esto lo dijo la cantante Lucero al describir al pontífice como un ser con una mirada llena de paz y luz. En 1997, la llamada novia de América tuvo la oportunidad de cantarle un tema al Papa Juan Pablo II en Brasil. Bueno, pues ya veis que para esta mujer realmente era un momento especial. Si había cantado anteriormente a Juan Pablo II, ahora tenía la ocasión de hacerlo también con el Papa Francisco. Y, en definitiva, bajo unas directrices marcadas por la primera dama de México. Desde luego, mirad qué esperanza tiene alguna persona en que realmente este Papa es algo especial, algo que el mundo necesita, no solo México, sino el mundo entero. Recordemos las profecías, Si no sabemos las profecías y cómo todo el mundo irá en pos de la bestia, esperando que les dé la paz que el mundo tanto necesita y arreglar tantas cosas que el mundo necesita, no vamos a entender absolutamente nada de por qué las personas, y quizás muy sinceras, pero equivocadas en el error, van a claudicar ante lo que les ofrece precisamente este gran poder papal. Pues después de ver esto, aquí tenéis el Papa Francisco inicia la primera visita a México y nos narra aquí algo interesante. Sin embargo, algunos grupos de víctimas de la violencia y de abusos sexuales por parte de sacerdotes esperaban ser recibidos en privado, algo que, según insistió el Vaticano hasta el mismo viernes, no estaba previsto. El vocero de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, dijo en rueda de prensa que el pontífice se ha reunido a lo largo de su papado con algunas víctimas de pederastia clerical y que lleva en el corazón el problema de los abusos, por lo que no es necesario que cada día se refiera a ellos. Bueno, supongo que si tuviese que atender a todas las víctimas no daría abasto, le faltarían días de su vida, porque ya veis que son casos y casos y casos. Y claro, dicen que no hace falta referirse a eso. Si recordáis ahora el primer vídeo que hemos mostrado de la persona que ha dicho tan claramente algo al respecto de esos encubrimientos en ese lugar, con estas situaciones tan lamentables, bueno, es para tenerlo en cuenta. Señaló que el Papa no puede confrontar todos los problemas en cada país, aunque subrayó que durante su estancia en México visitará lugares con diversas problemáticas como la migración, la violencia y la pobreza. Francisco estará en comunidades del estado de Chiapas, el más pobre del país, con una importante población indígena y paso obligado de los miles de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Del Estado de México y Michoacán, afectados por la violencia del narcotráfico y la corrupción. También estará en Ciudad Juárez, fronteriza con Texas, y que en su día fue considerada la primera del mundo por número de homicidios dolosos. Mirad que el Papa tenía claro dos cosas. Vamos a verlo más adelante también. Punto número 1, la Virgen de Guadalupe, con todo lo que ello implicaba. Punto número 2, sí, narcotráficos, corrupción, etcétera, pero se centraría mucho en una cuestión clave, el tema de los migrantes hacia Estados Unidos. Y ya hemos visto el porqué de todo esto, ¿verdad?
El Papa sale de nunciatura a bendecir a feligreses. Papa Francisco emitió un breve mensaje a los feligreses reunidos afuera de la nunciatura apostólica y les pidió pensar en sus seres queridos, en las personas que no los quieren o les han hecho daño para recibir su bendición. Sí, salió. Esto era imprevisto, no tocaba en su agenda, pero debido al clamor popular decidió hacerlo. Y mirad, vamos a leerlo bien. El Papa Francisco bendijo y dialogó con las personas reunidas frente a la nunciatura apostólica, a quienes exhortó a rezar a la Virgen por las personas a las que quieren, pero también por aquellas con las que están enojados, con rabia y celos. El pontífice les exhortó a que regresen a sus casas esta noche para descansar, pero que en el camino vean a la Virgen y oren por aquellos a los que quieren, pero también por quienes no los quieren y les han hecho daño. Hasta luego, gracias a Dios y que Dios les bendiga, concluyó. O sea, ¿a quién deben rezar? ¿A Dios? No, Dios solo tiene que bendecirlos, tiene que rezar a la Virgen. Es curioso, ¿eh? ¿Y eso bíblicamente dónde está? En ningún sitio, ¿verdad? Ni está, ni estará bíblicamente. Pero ya se sabe, el Papa iba por objetivos allí. Mirad ahora esto otro. Empezamos con el sábado 13 de febrero. Remarco, 13. Francisco, el primer papa recibido en el Palacio Nacional. Tras una ceremonia muy formal, el Santo Padre dialogó privadamente con el presidente Peña Nieto. Y vamos a ver el vídeo donde el Papa mantiene un encuentro precisamente con Enrique Peña Nieto. Bueno, pues mirad cómo Enrique Peña Nieto evidentemente iba a atender a la perfección a la persona invitada, al Papa. Y iremos viendo más escenas de todo ello, como precisamente ahora en este vídeo llama a la clase política a dar justicia, seguridad. Una vez más vemos los discursos tan claros que tiene el Papa hacia buscar justicia, seguridad, paz, momentos de reconciliación, de unidad de un país, de seguir adelante. Bueno, son discursos siempre que quedan muy bien caras a la galería, ¿no? El Papa denuncia en México que los privilegios llevan a la corrupción y el narcotráfico. Esta fue una denuncia bastante clara dentro de todo. Francisco indicó que para construir un futuro esperanzador de México se necesitan hombres y mujeres justos, honestos, capaces de empeñarse en el bien común. Atención a esto, en el bien común, porque ya estamos acostumbrándonos que continuamente nos está hablando de algo común a todos. ¿Y tiene que ver con qué? Con Laudato Si, con su encíclica. Para el pontífice, cuando se busca el camino del privilegio, tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción y el narcotráfico. El Papa fue recibido en el Palacio Nacional con los honores de jefe de Estado. El Papa se definió ante Peña Nieto y las autoridades mexicanas. Atención, no lo dice nadie de él, se lo dice él mismo, se autodenomina así, como misionero de misericordia y paz, pero también como hijo que quiere rendir homenaje a la Virgen de Guadalupe y a este pueblo y a esta tierra tan rica en culturas, historia y diversidad. Francisco quiso abrazar con su discurso al pueblo mexicano en sus múltiples expresiones y en las más diversas situaciones que le toca vivir. ¿Os dais cuenta? Una vez más, él se presenta como misionero de misericordia y paz, pero una vez más nos centra directamente en la Virgen de Guadalupe. Animó Jorge Bergoglio a que una cultura ancestral y un capital humano esperanzador, como el de México, sea fuente de estímulo para que encontremos nuevas formas de diálogo, de negociación, de puentes capaces de guiarnos por la senda del compromiso solidario. Una vez más también, ¿qué aparece aquí? Puentes. Puentes es la palabra preferida en la actualidad, ¿para qué? Para el Papa, pero también para los políticos, tender puentes. Y mirad con qué conclusión, la senda del compromiso solidario. Ahí está. Siempre tiene que haber algo que sea compromiso solidario, el bien común, un mundo, todos allí. Todo esto no son más que formas de seguir hablando de la encíclica Laudato Si, y que todo el mundo, desde luego, va a aceptar.
quien se opone a algo así, ¿verdad? Si no sabemos lo que hay detrás. Y pidió la colaboración de todos, sobre todo los católicos, para la construcción de una política auténticamente humana y una sociedad en la que nadie se sienta víctima de la cultura del descarte, con lo cual está llamando a la vida política total, ¿a quién? A los católicos. ¿Para qué? Evidentemente para que hagan una presión. Pero sobre todo se dirigió a los dirigentes de la vida social, cultural y política, para que garanticen a todos los ciudadanos el acceso efectivo a los bienes materiales y espirituales indispensables: vivienda adecuada, trabajo digno, alimento, justicia real, seguridad efectiva, un ambiente sano y de paz. Una vez más, nos vuelve a salir la palabra paz. No es de extrañar, en México oír la palabra paz tiene que ser muy grato también, ¿verdad? Debido a la situación que hay. Pero, ¿dónde ya no empieza a haber una situación así? Por eso, es misericordia y paz. Él va como misionero de eso. Por tanto, ¿qué está diciendo? Se está vendiendo al mundo como el líder de la paz, el que puede hacer que, si todo el mundo sigue lo que él dice, se consiga en todo el mundo. La falsa paz, ya lo sabemos, si no recordar los temas que estamos presentando sobre la paz de Dios, y sabréis que verdaderamente lo que él dice para nada es la paz de Dios, todo lo contrario. Parece, pero no es. Francisco se despidió reiterando que recorrerá este hermoso y gran país como misionero y peregrino de misericordia, y pidió a la Virgen de Guadalupe que, por su intercesión, el Padre Misericordioso nos conceda que estas jornadas y el futuro de esta tierra sean una oportunidad de encuentro, de comunión y ¿de qué? De paz, una vez más, de paz. Y eso sí, ¿quién va a interceder por nosotros? Resulta que tiene que ser la Virgen de Guadalupe, porque Jesús se ve que no sirve para esto. Su sacrificio en la cruz no sirvió de nada. Es necesario que sea la Virgen de Guadalupe nuestra intercesora ante Dios Padre. Vaya descalabro bíblico. Y hay personas que aceptan esto, nunca mejor dicho, como si fuera misa. Pues sí, lo aceptan erróneamente, porque esto bíblicamente no se sustenta para nada. Es un gran engaño. Por desgracia, muchos católicos aún creen en ello. Lástima que no cojan las Biblias por sí mismos y lean y se darán cuenta que están sometidos a un gran engaño. El Papa visita al México menos católico de su historia. Y mirad qué porcentaje nos habla en este texto. Cuando algún vecino de San Juan Chamula cae enfermo, su familia acude a la iglesia con una gallina, un puñado de velas, una botella de aguardiente y otra de refresco. Arrodillados sobre un manto de hojas de pino, apagan las velas escupiendo aguardiente y estrangulan a la gallina para encomendarse a San Juan Bautista o San Francisco de Asís, que asisten al culto vestidos con faldas de lana y cintas de colores. Todo un espectáculo, ¿no? ¿A qué os recuerda esto? Evidentemente a cuestiones de espiritismo, ¿eh? No es una cuestión precisamente cristiana, es todo lo contrario, cuestiones de espiritismo. La iglesia de San Juan Chamula de Chiapas, uno de los estados mexicanos con mayor presencia indígena, es una iglesia católica, un catolicismo sincrético, mestizo y popular, producto de la asimilación de las culturas prehispánicas. Una mezcla consentida y hasta impulsada por la Iglesia Católica, que tan buenos resultados le ha dado a lo largo de los siglos como estrategia de captación de fieles. México, como el resto de Latinoamérica, es culturalmente católica precisamente por esa mezcla, porque se permitió que hubiese el espiritismo de los pueblos antiguos con un pretendido cristianismo, que también, en definitiva, por sus creencias, es espiritismo y no cristianismo. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo, creen en la inmortalidad del alma, ¿no? ¿No invocan a muertos? Hacen lo mismo, harán otros rituales, pero es lo mismo. Los anclajes comunitarios están, sin embargo, cediendo poco a poco a favor de la fe evangélica en las diversas ramas del protestantismo.
Una fe que, aunque se empeñan en achacar a la influencia estadounidense, historiadores como Carlos Martínez García desmienten con datos que avalan claras raíces indígenas en su implantación y desarrollo. Y hay que decir también que muchos protestantes no lo saben, pero prácticamente todos ellos también aceptan el espiritismo. ¿Que digo una barbaridad? Bueno, ¿y qué dicen que pasa cuando uno se muere? ¿Que se queda en la tumba y hasta que Jesús vuelva no hay resurrección? ¿Dicen esto acaso? También aceptan la inmortalidad del alma. Por un lado, tendrán otras cosas ciertas bíblicamente, más que el catolicismo, pero por el otro lado, siguen enganchados al espiritismo. La realidad es que si a principios del siglo XX el monopolio católico era incuestionable, las cifras más recientes de la consultora Pew Research Center dicen que el 19% declara una creencia diferente a la católica. Los cálculos proporcionados por la propia Arquidiócesis de México los sitúa en el 16%. De ese grupo, que incluye hasta 250 categorías religiosas, la mitad corresponde a las diferentes iglesias protestantes. Hoy suman más de 8 millones de miembros con un perfil socioeconómico transversal, según la radiografía del órgano de estadística mexicano, INEGI. El acelerón de los protestantes en Latinoamérica comienza a partir de 1970, al pasar de un 4% al hasta el actual 19%. Esta irrupción coincide con un fuerte aumento demográfico, el impasse político y cultural hacia la posmodernidad y un cambio de ciclo dentro de la Iglesia católica. La evangelización es uno de los denominadores comunes de este ramillete protestante evangélico. Su técnica más común es la de predicador subido a un escenario proclamando el mensaje de la Biblia ante su auditorio. Así son las campañas evangelísticas masivas. Solemos hacerlas en teatros o estadios. Durante 2 horas leemos los evangelios y se invita a la gente a entregarse a Cristo. Entonces se dan cuenta que lo que viven en el catolicismo es un engaño, que impone tradiciones y mandatos que no corresponden con las Escrituras, explica Amador López Hernández, el presidente de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, que según los datos oficiales suma 800.000 fieles. Desde luego esto aquí sería impensable, pero allí, en Latinoamérica, es totalmente posible. Llenan estadios, llenan escenarios, lo que haga falta a nivel público. Aquí haces esto y te quedas solo prácticamente. Bueno, son distintas partes del mundo, desde luego, con distintos conceptos. Pero así es la forma que tienen para hacer llegar el protestantismo a la mayor parte de la población. Y muchos parece ser que reaccionan. Otra cosa es cómo los instruyan después, porque normalmente lo que sucede son campañas de un día, 2, 3, quizá algo más, y ya bautismos. Bueno, pues pasa lo que pasa, que las personas después no saben ni lo que creen. Pero tampoco es la forma de funcionar. No debería ser así, las personas deberían ser bien instruidas, porque si no, ¿luego qué? Las iglesias protestantes niegan la tradición católica y predican un evangelio experimental. No creen en intercesión de vírgenes ni de santos. Es curioso, no lo creen, pero normalmente ¿qué hacen? Aceptar la inmortalidad del alma. Entonces, no cambia mucho la cosa, ¿eh? Tampoco hay, por tanto, sincretismo ni mezcla posible. Solo hay un mediador, Jesucristo. En ningún otro encontraremos la salvación. Sentencia López desde una de los templos presbiterianas del Distrito Federal, con un techo acabado en forma de libro abierto y una ranura en la parte del lomo para la que se cuela la luz del sol. Millones de católicos se han sentido frustrados e insatisfechos por una religión con dogmas y liturgias. Por eso experimentan con otras confesiones donde encuentran respuestas a todas sus necesidades cotidianas, incide el pastor y presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, Arturo Farela Gutiérrez. El mensaje cristiano evangélico que predicamos los pastores transforma vidas, matrimonios y familias, liberándolas de adicciones, inmoralidad y corrupción, dice Farela. Él mismo es un converso. Yo era un hombre vicioso, violento, corrupto y frustrado por una niñez de orfandad desde los 4 años. Hace 40 Jesucristo me perdonó y me llamó a su servicio. Antes de eso, Farela era también guadalupano. Seguía a la Virgen de Guadalupe, el mayor emblema de catolicismo popular mexicano. Y, ¿sabéis? Hay personas que me escriben y me dicen que ellos también eran guadalupanos, pero que gracias a Dios se han dado cuenta que estaban en un engaño y ahora
quieren seguir a Dios de verdad, de todo corazón, son personas sinceras, analíticas, que buscan y se dan cuenta que los han estado engañando. Y ahora quieren el texto bíblico, quieren la verdad. Y sabéis, a diferencia de todos estos protestantes también, que entre ellos evidentemente hay muy buenas personas de todo corazón siguiendo lo que creen que es cierto, ellos a diferencia también guardan el sábado, porque se han dado cuenta que hay algo que es diferente. La creencia auténtica dice no a la inmortalidad del alma, no al domingo. Católicos y protestantes aplauden lo contrario. Bueno, pues dicho esto, llegamos a otro episodio de la visita del Papa allí durante ese día 13. Recibe el Papa las llaves de la ciudad. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, entregó al Papa Francisco las llaves de la ciudad, una medalla y el pergamino de huésped distinguido, en una breve ceremonia realizada en el Zócalo capitalino. Llegó antes de las 11 de la mañana, hasta el templete donde ya lo aguardaba el jefe de gobierno, y tras un breve saludo se procedió a la entrega de los máximos reconocimientos que esta Ciudad de México le hace a una persona distinguida, como en esta ocasión, a su santidad. Durante el breve acto no hubo ningún discurso. Ambas personalidades solo intercambiaron algunas palabras en las que Mancera Espinosa expresó: el Zócalo de la Ciudad de México es testigo de la historia. Ningún papa había estado aquí. Es un honor que sea el Papa Francisco. Las palabras del señor Espinosa son claras, es un honor. Trascendió que después del cónclave, el pontífice se reuniría de nueva cuenta con el jefe de gobierno de manera privada en la sacristía, donde planeaba entregarle las alas de plata, un galardón también de allí. Cabe mencionar que con este reconocimiento el Papa Francisco se convierte en el primer pontífice en recibir esta distinción, lo que revela la apertura del actual gobierno y respeto al Estado laico con la libertad de creencias en pro del bienestar de los mexicanos. Es curioso, por un lado nos están diciendo esto, nos están queriendo decir que no importa, todo va bien, aunque sea de cuestiones muy diversas, pero por el otro lado estamos viendo, desde que empezamos toda la saga del Papa en México, cómo hay un favoritismo especial del gobierno de ese Estado laico precisamente hacia el Vaticano. Hay cosas que no cuadran, Bueno, pues mirad ahora también, dicen que duró 3 minutos 3 segundos ese evento, elementos de seguridad del sumo pontífice ataviados con trajes de color negro y camisa blanca empezaron a dar órdenes y a moverse minutos antes de que el papamóvil llegara hasta esta parte de la plancha del Zócalo, a fin de comprobar que estaba garantizada la integridad de su santidad. Ya sabéis que el Papa lleva como Jesús todo un séquito de elementos de seguridad, personas que son dominadores de artes marciales, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? Igual que Jesús. Pues bien, estos son los que llegan antes de donde está el Papa, que también lo protegen por el camino por todos lados, y que son los encargados de decir si algo de los otros parecía que era seguridad, cuando ellos llegan ponen aún más seguridad y denunciando dónde hay deficiencias para que se corrijan prácticamente al instante. Es todo un movimiento, Bueno, pues el Papa funciona así, ¿sí? Es lo que hay. Y vamos a ver ahora precisamente cómo Miguel Ángel Mancera da la llave de la ciudad al Papa. Ya habéis visto esos momentos en los cuales no hay discursos, todos son intercambios. Y ahora vamos a ver el otro vídeo, que es algo de lo mismo, pero viendo cómo continúa la escena, porque luego viene una parte ya muy importante. Si os habéis dado cuenta, después de esos momentos de la entrega, de intercambio de objetos, se adentran por una puerta especial, y cuando entran allí hay un acto curioso, y es que el Papa se quita el solideo y la persona que lleva a su lado también. ¿Por qué hacen esto? Un sentido de referencia y reverencia ¿hacia quién? Hacia quien está delante, donde él mira. Y evidentemente hemos visto que hay varias imágenes, todo sumamente cargado, típico barroco,
pero había algo, un Cristo crucificado, negro. ¿Jesús era negro? ¿Jesús estaba chamuscado por humo, acaso? ¿Por qué un Jesús negro? Si ya además hacer imágenes ya es lo que es, además hacerlas como no son, aún peor. No estoy diciendo nada de racismo, sino sencillamente que esto recuerda también a las vírgenes negras, y todo esto tiene un pasado que hay que conocer, porque evidentemente estos no son cultos normales dentro de lo que se puede llamar ya la idolatría católica. Pero bien, vamos a seguir adentrándonos en más materia. El Papa pide a los obispos mirada limpia, alma transparente y rostro luminoso. Les pidió no tener miedo de la transparencia, no limitarse a condenar genéricamente al narcotráfico, a reconocer el aporte indígena, a ser padres con los sacerdotes en dificultad y a ayudar a los migrantes. El Santo Padre dirigió sus palabras recordando que está visitando México, siguiendo los pasos de mis predecesores. Y se interrogó si ¿podría el sucesor de Pedro, llamado del lejano sur latinoamericano, privarse de poder posar la propia mirada sobre la Virgen Morenita? La Virgen Morenita, ¿eh? Hemos visto un Papa negro y ahora le llaman Morenita a la Virgen de Guadalupe. Porque mirando los ojos de la Virgen, alcanzo la mirada de su gente, porque ella custodia sus más altos deseos y sus más recónditas esperanzas. Ella recoge sus alegrías y sus lágrimas, ella comprende sus numerosos idiomas y les responde con ternura de madre, porque son sus propios hijos. Tanto aquí, en las cercanías del Cerro del Tepeyac, como en los albores de la evangelización de este continente, dijo. Y les recordó que la Virgen Morenita nos enseña que la única fuerza capaz de conquistar el corazón de los hombres es la ternura de Dios. Citó así a un inquieto y notable literato de esta tierra, que dijo que en Guadalupe ya no se pide la abundancia de las cosechas o la fertilidad de la tierra, sino que se busca un regazo en el cual los hombres, siempre huérfanos y desheredados, están en la búsqueda de un resguardo, de un hogar. Y mirad cómo va ensalzando continuamente toda la labor de la Virgen de Guadalupe. Es curioso todo lo que le está anotando a ella. El Santo Padre indicó también conocer la larga y dolorosa historia que han atravesado, no sin derramar tanta sangre, no sin impetuosas y desgarradoras convulsiones, no sin violencia e incomprensiones, y les invitó a partir nuevamente de esta necesidad de regazo, que es la fe cristiana, capaz de reconciliar el pasado, frecuentemente marcado por la soledad, el aislamiento y la marginación, con el futuro continuamente relegado a un mañana que se escabulle, porque sólo en aquel regazo se puede, sin renunciar a la propia identidad, descubrir la profunda verdad de la nueva humanidad en la cual todos están llamados a ser hijos de Dios. Mirad qué nos está diciendo aquí, la profunda verdad de la nueva humanidad en la cual todos llamados a ser hijos de Dios. Una vez más, Laudato Si. Continuamente todo hace referencia a eso, pero además todo ligado ¿a quién? A la Virgen de Guadalupe. Mirad esto otro. En el manto del alma mexicana Dios ha tejido con el hilo de las huellas mestizas de su gente el rostro de su manifestación en la Morenita. Una vez más está intentando ligar a la gente de ese país con alguien que es esa aparición de la Morenita. Todo queriendo decir que es igual, tú eres mexicano, eres mestizo, pues tú, por tanto, asociado directamente a la Morenita. Como ya vimos las otras veces, se podía ser mexicano, ateo, lo que fuera, distinto, o no católico en general, pero eso sí, guadalupanos todos. Pues cada vez, gracias a Dios, hay menos que empiezan a ser guadalupanos. Al concluir sus palabras indicó su aprecio por todo cuanto están haciendo para afrontar el desafío de nuestra época representada en las migraciones.
una vez más también centrándose en la persona que debería irse de su país hacia buscar un futuro mejor, y en este caso, ¿dónde? A Estados Unidos. Siempre está apretando precisamente hacia esta situación, lanzarlos de México hacia Estados Unidos. Y ya sabemos por qué. Queridos hermanos, el Papa está seguro de que México y su Iglesia llegarán a tiempo a la cita consigo mismos, con la historia, con Dios, concluyó. Y si bien reconoció que alguna piedra en el camino retrasa la marcha, no será jamás bastante para hacer perder la meta, porque ¿puede llegar tarde quien tiene una madre que lo espera? Está hablando de la guadalupana. Una vez más, dice que hay cosas que interfieren un poco esa marcha, pero lo que ellos quieren hacer, lo van a hacer. Fieles aguardan en la Basílica para escuchar la primera misa del Papa en México. La insigne Basílica de Guadalupe, ubicada en el norte de la capital del país, abrió desde muy temprano sus puertas para recibir a los fieles católicos y al pontífice de origen argentino, quien previamente había pedido a los mexicanos que lo dejen un ratito solo, con la imagen de la Virgen del Tepeyac. Es el favor que les pido, ¿me lo van a hacer? El paseo Zumárraga, las calles Allende e Iturbide, así como las calzadas de Guadalupe y de los Misterios, lucen abarrotadas de curiosos, turistas, vendedores ambulantes y sobre todo de católicos que quieren ser parte de este hecho histórico. También ya están presentes 60 elementos de la Cruz Roja Mexicana con 15 unidades para atender a los asistentes en caso de alguna emergencia, en tanto se decretó ley seca en las colonias de las inmediaciones. O sea, nada de bebidas por allí cerca, sobre todo alcohólicas, por supuesto. ¿Por qué? Porque ya sabéis lo que podría llevar a generar todo esto. La estación Basílica, la villa del metro, así como en 9 estaciones de la línea 6 del Metrobús, se encuentran cerradas, lo que ha provocado molestias para algunos usuarios, mientras que otros por 10 pesos compran algún sándwich, un disco o un póster del Papa. Una vez más, ya sabéis, gente haciendo negocio a base de alguien, en este caso, por un póster del Papa. Da que pensar, ¿no? ¿No recuerda esto algo del Nuevo Testamento, donde también había una divinidad pagana, que había gente de ese lugar llamado Éfeso, que vivían de las estatuillas y demás que hacían de esa divinidad? ¿Se hacía negocio con ello? Pues la historia no ha cambiado mucho. Han pasado los años, cambian un poco los personajes, pero el corazón humano parece ser el mismo. Este es el mismo recorrido que hizo en su momento la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe el 12 de octubre de 1976, cuando fue trasladada del antiguo templo hasta su actual altar. Esto lo recordó Sánchez Ramírez, y es lo que el Papa haría también, seguir ese recorrido, el mismo. El pontífice ingresará por la Puerta Santa, diseñada especialmente para la celebración del Año de la Misericordia, por el arquitecto y monje benedictino Fray Gabriel Chávez, y en donde se prevé que el Papa encienda simbólicamente el fuego de la misericordia. Luego vamos a ver esto en imágenes. Y mirad que es importante, porque todo eso no se hace porque sí. Puerta de la Misericordia, en el año jubilar de la Misericordia. ¿Dónde? Con la Virgen de Guadalupe. ¿Y qué hace? Encender un fuego de la misericordia. ¿A quién? A la Virgen de Guadalupe. ¿Qué quiere decir? Que la Virgen es la que va a dar la misericordia al mundo. Bueno, pues vamos a ver el vídeo donde el Papa llega a Guadalupe para oficiar una misa. Hemos visto las imágenes donde precisamente se veía atravesando esa puerta de la misericordia y cómo ofrecía también esa antorcha encendiendo un fuego. Todo esto con sus simbologías. Evidentemente las llamas son luz, son calor, son purificación. Todo esto son las simbologías. ¿Quién era el lucero? No me estoy refiriendo a Jesús. El portador de luz, ¿quién era? ¿Cómo se llamaba? Lucifer. ¿Por qué siguen estas cuestiones de encender fuegos así? Evidentemente todo esto va mucho más allá de lo que la gente
suele ver o darse cuenta o percibir, porque no saben las significaciones de todo esto. Y esto es precisamente en el lugar donde hay la Virgen de Guadalupe. Casi nada. ¿Os habéis dado cuenta también que entraba con algo? Entraba con la cruz quebrada, de la que tantas veces hemos hablado, como ese símbolo satanista del siglo VI, conocido como la marca de la bestia también. Interesante, ¿eh? Cuando hace algo sumamente especial, lleva ese crucifijo. El Papa insiste en México en trabajar por el bien común. Una vez más, el bien común. El Papa Francisco ha ofrecido una misa multitudinaria en la Basílica de Guadalupe, en la capital de México. Su homilía estuvo dedicada, ¿sabéis a qué, no? A la paz, los indígenas, los migrantes y las víctimas de la violencia. Y el Papa iba a hacer algo, cumplir su deseo más profundo en México. En ese amanecer Dios se acercó y se acerca al corazón sufriente pero resistente de tantas madres, padres, abuelos que han visto partir, perder e incluso arrebatarles criminalmente a sus hijos, señaló durante la misa. El Papa Francisco obsequió una diadema de oro y plata a la basílica, porque él allí se iba a encontrar precisamente rezando ante la Virgen de Guadalupe. Y además ofrecía ese obsequio, una diadema de oro y plata a la basílica. Pero en todo ese contexto, ¿de qué hablaba? De la situación de perder hijos allí. Hijos. ¿Por qué hablar de perder hijos en ese lugar? Por narcotráficos, violencias y tantas cosas más. Porque allí había una madre que puede comprender por qué su hijo murió en la cruz, ¿entendéis? Todas las cosas las ponía en su sitio para querer dar una enseñanza, el culto a la Virgen de Guadalupe. Que la gente se dirija, tal como hizo él, a la Virgen de Guadalupe. El Papa Francisco cumplió su sueño de estar a solas con la Virgen de Guadalupe. El silencio profundo, respetuoso, devoto, emocionado, de más de 35.000 almas, acompañó al Papa Francisco a cumplir su sueño, postrarse y mirar a los ojos a la morenita del Tepeyac. El primer encuentro duró 4 minutos, durante la misa en la basílica, y luego 21 minutos en el camerín, donde posó sus manos sobre el cristal blindado que cubre el ayate de Juan Diego, y la que nos enseña que la única fuerza capaz de conquistar el corazón de los hombres es la ternura de Dios. Ya veis, una vez más, ¿qué hace? Poner su mano sobre algo, sobre un objeto que considera sagrado. Qué cosas, ¿eh? Lo hemos visto ya en varias ocasiones. ¿Recordáis con la sábana también santa, conocida así? Hizo lo mismo. Se apagaron los colores de las voces, de los cánticos, de los globos y pañuelos, blancos y amarillos del Vaticano, y en respetuoso silencio a la petición del Papa, por favor, déjeme unos momentos en silencio a solas con la Virgen, mientras con los ojos cerrados a veces y otros elevados hacia el cielo, el Papa oró por él y por los mexicanos, porque este país tenga paz. Bueno, cuando dice esto de algún lugar, ay. Cambiando las reglas de la Cuaresma, no hubo casullas ni mitras moradas. Con permiso eclesiástico, fueron todos vestidos de blanco, en honor a la Virgen. El papamóvil arribó a la Basílica de Guadalupe a las 4:38 de la tarde de ayer, y por las avenidas en las que se convirtió la Plaza Mariana. Durante 8 minutos saludó a la multitud y llegó a la antigua basílica, donde fue investido con los atuendos formales para la celebración. Y a las 5 de la tarde, caminando, se dirigió a la nueva basílica por un carril central entre el largo y colorido tapete de aserrín y flores, elaborado por los artesanos de Huamantla, Chalaca, para no pisarlo. Y estamos viendo las imágenes de esas situaciones del Papa, esos momentos de oración. Con palomas volando sobre sus cabezas, con la mirada fija en las 4 pantallas gigantes del atrio, los corazones se aquietaron, se podían escuchar los latidos de la fe, los devotos fieles, creyentes o no, y después de haber seguido paso a paso la celebración eucarística, enmudecieron, viendo la devoción, el amor, la adoración del Papa Francisco a la Virgen de Guadalupe.
los 21 minutos más conmovedores de muchas vidas. Antes en la Catedral Metropolitana habló de la guadalupana, porque sé que aquí se halla el corazón secreto de cada mexicano. Entro con pasos suaves como corresponde entrar en la casa y en el alma de este pueblo, y estoy profundamente agradecido por abrirme la puerta. ¿Os dais cuenta que está englobando a todos los mexicanos absolutamente con la Virgen de Guadalupe? ¿Todos? Sé que mirando los ojos de la Virgen, alcanzo la mirada de vuestra gente que, en ella, ha aprendido a manifestarse. ¿Lo dirá por esas 13 personas que aparecen en cada ojo, dicen? Sé que ninguna otra voz puede hablar así, tan profundamente, del corazón mexicano, como me puede hablar la Virgen. Ella custodia sus más altos deseos y sus más recónditas esperanzas. Ella recoge sus alegrías y sus lágrimas. Ella comprende sus numerosos idiomas y les responde con ternura de madre porque son sus propios hijos. Y agregó con voz muy dulce: estoy contento de estar con ustedes aquí, en las cercanías del Cerro del Tepeyac, como en los albores de la evangelización de este continente. Y por favor, les pido que me consientan que todo cuanto les diga pueda hacerlo partiendo desde la guadalupana. O sea, es el centro de la evangelización no solo de México, sino de todo el continente americano, de norte, centro, sur. ¿Qué nos está diciendo? Que gracias a la Virgen el Evangelio se iba a expandir por toda América. ¿Será solo una cuestión del pasado? ¿O será también una cuestión de presente y de futuro? Recordemos que grandes apariciones van a haber, Cuánto quisiera que fuese ella misma, quien les lleve hasta lo profundo de sus almas de pastores, y por medio de ustedes, a cada una de sus iglesias particulares, presentes en este vasto México, todo lo que fluye intensamente del corazón del Papa. Por tanto, el Papa fluye en su corazón algo, y la Virgen es la que tiene que ponerlo todo en consonancia con todo el pueblo. Realmente el papel que le está dando la Virgen es impresionante. ¿A una muerta le da ese papel? ¿Cuando no ha resucitado? ¿Cuando no estando en vida se fue al cielo tampoco? Espiritismo absoluto. Mirad ahora esto. Comulgó México, comulgó el Papa, comulgó el presidente. El presidente Enrique Peña Nieto con su familia en primera fila frente al altar mayor siguió la misa. Al final se acercó a despedirse del Papa y tras su salida las puertas fueron cerradas hasta que Francisco se retiró. Bueno, pues ya veis que realmente todo estaba muy bien medido. Había un papel para cada persona y en este caso también para la familia primordial, teóricamente, de ese país, de los mandatarios. Todo servía para hacer un acercamiento ¿a quién? Al papado, en un estado laico. Bueno, pues el Papa reza en privado ante la Virgen y vais a ver esas escenas que eran el centro de toda la cuestión que el Papa iba. Ya habéis visto esos momentos de recogimiento, de oración ante esa imagen, esos momentos de idolatría absoluta, pero aún veremos algo más. El Papa dicen que tuvo un tropiezo y veréis que se tambaleó hacia atrás y se quedó sentado. Evidentemente tiene una edad, tiene un desgaste y estas cosas pasan factura. Y no solo esto, recordemos que él mismo anunció que su pontificado no va a ser largo. Ya vemos indicios de cansancio en su persona. ¿Se está preparando ya también pronto su sucesor? Vamos a ver esas imágenes. Bien, pues recordemos esto, su pontificado será corto, es lo que él dijo, y los signos de cansancio evidentemente le salen. Es una persona con edad, viajar así desgasta a cualquiera, más a una persona mayor, pero él sabía que su pontificado sería corto, porque sabe que después de él tendrá que venir otro papa, y seguramente, con los años que quedan hasta el retorno de Cristo, puede ser un papa que nos dé una gran sorpresa. Mientras este va preparando el camino, tengamos eso presente.
al igual que todos sus antecesores. El Papa Francisco ofició misa en la Basílica, llamó a construir el santuario de la fe. En esta misa pidió reconocer a María como la mujer que se entrega para dar lo mejor de ella. Añadió que escuchar este mensaje en este lugar tiene un significado especial por la petición que María hizo al indio Juan Diego. María, añadió, acompaña la gestación de esta bendita tierra mexicana, desde que se hizo presente y de la misma manera se hace presente desde que escogió este lugar a favor de todos. Interesante lo que está diciendo, ¿eh? Se escogió ese lugar por parte de la Virgen, dice, para el favor de todos. En una analogía de la Grey católica y el hoy santo Juan Diego, el Papa Francisco rememoró el encuentro de Juan Diego y la Virgen la mañana de diciembre de 1521, en que se produjo su primer milagro al despertar la fe en Juan Diego y la esperanza de un pueblo, un amanecer en que Dios despertó y despierta la esperanza de los sufrientes, de los desplazados, de quienes no tienen lugar digno en esta tierra. Afirma el Papa que en este amanecer Dios se acerca al corazón sufriente de tantas madres y padres que han visto perder o incluso arrebatarles criminalmente a sus hijos. Mirad cómo nos está hablando de situación de desespero a nivel de tierra, ¿eh? Y que alguien debe mostrar una solución. Y en este caso no solo puede ser una solución papal, puede llegar a ser una solución que sea también tipo milagro. Nos recuerda qué sucedió, dicen, en 1521. En ese amanecer, Juancito experimenta en su propia vida lo que es la esperanza, lo que es la misericordia, al haber sido elegido para supervisar la construcción del santuario, sin que éste quisiera, pero con lo cual ella despierta en él una bandera de amor y justicia. Es, dijo el Santo Padre, la construcción de un santuario de vida donde nadie puede quedar fuera. Nadie, ¿eh? Donde todos somos necesarios, especialmente aquellos que normalmente no cuentan por no estar a la altura de las circunstancias. Pero añadió, el santuario de Dios es la vida de sus hijos de todos. Por tanto, si nadie debe quedar fuera, ¿qué quiere decir? Que todos deberán entrar por ese sendero, por esa forma de hacer las cosas, por esos mensajes. De lo contrario, ¿qué va a pasar? Ir pensando. Y en todas las condiciones, especialmente los jóvenes sin futuro, son expuestos a un sinfín de situaciones dolorosas, riesgosas, y los ancianos sin reconocimiento, pero el santuario de Dios es el rostro de tantos que salen a nuestro camino. Ante esto pidió que, igual a Juan Diego, mirara a la Madre desde nuestros dolores, miedos, desesperaciones, tristezas, y decirle, Madre, ¿qué puedo aportar yo si no soy un letrado? Llamo a mirar calmadamente y a decirle como lo hizo aquel otro hijo que la quería mucho, mirarle simplemente porque ella nos da la certeza que las lágrimas de los que sufren no son estériles. Y así las personas deben recordar en momentos de aflicción a la Virgen de Guadalupe, para que se acerquen totalmente ¿a quién? ¿A Dios? Bueno, a Dios ya lo veis que lo va citando esporádicamente. Su mensaje central es la Virgen. El Papa Francisco preside misa en la Basílica de Guadalupe. El Papa Francisco oficia una misa en la insigne y nacional Basílica de Santa María de Guadalupe ante 32.000 personas. Los fieles le dieron la bienvenida y se muestran respetuosos y emocionados de participar en esta ceremonia que oficia el máximo jerarca de la Iglesia Católica. El Papa Francisco salió de la antigua Basílica de Guadalupe, que utilizó como sacristía, para vestirse con los ornamentos propios para la celebración eucarística, como la casulla, con la imagen bordada ¿de quién? De la Virgen, claro, por supuesto. El pontífice salió en procesión junto con quienes conforman el servicio del altar. Es el mismo recorrido que hizo en su momento la imagen de la Virgen de Guadalupe. El 12 de octubre de 1976, cuando fue trasladada a su actual altar. Pues, ¿qué hizo el Papa? Seguir los pasos ¿de quién? De la Virgen. De Dios no, de la Virgen. Y ya sabemos que estos pasos de esta Virgen no son de la auténtica Virgen María, son pasos satánicos. Nada que ver con lo que ellos nos cuentan.
Y nosotros vamos a dejar el análisis de lo que pasó durante ese día. Nos iremos adentrando aún en lo que hizo después. Y veremos que aún tenemos más de un tema para seguir mostrando, porque aún dijo e hizo cosas que vale la pena destacar, porque todo se está preparando para algo. Sigamos atentos a sus movimientos y vais a ver qué cosas mostraremos de allí que no tienen desperdicio. Pero tened por seguro que el papado seguirá haciendo su trabajo a la perfección y nosotros tenemos algo que decir al mundo para que no caiga en el gran engaño. Que Dios os bendiga.